Paz a vosotros, amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana Juanita Chávez de México. Es un placer para mí ser participante de los expositores de la palabra de nuestro Dios. Doy gracias al Eterno y a los administradores de este bello grupo por su invitación. Ahora, hermanos, antes de iniciar con este tema, vamos a hacer una oración. Bendito Creador, Rey del Universo, gracias le damos, Padre bendito, porque usted nos permite, Padre, escudriñar una porción de su palabra, Padre bendito, analizando estos eventos, estas señales, Padre, estas profecías que se están cumpliendo, Padre bendito, y que se cumplirán, Padre celestial. Le suplico, Padre bendito, que usted derrame bendiciones sobre los administradores de este bello grupo edificados en la palabra, que a cada uno les ponga siempre en su corazón esta disposición de compartir las actividades, Padre bendito, con cada uno de los expositores, con los oradores también, Padre, para que las personas que escuchen por medio de estas plataformas, Padre bendito, sean edificadas también, su corazón sea transformado, sea restaurado, Padre. Le suplico que derrame bendiciones, Padre bendito, en mi persona, para que lo que hable, Padre celestial, sean palabras conforme a su voluntad, Padre bendito, no conforme a mi voluntad, Padre, o conforme a mi propio criterio, Padre bendito. En sus benditas manos, Padre, me abandono, suplicándole estos favores en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Seguimos con el estudio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. 17ª semana. Subtema: las señales proféticas del Hijo del Hombre, su predicción referida al destino de Jerusalén y del mundo. Tema: la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. La lectura, los textos bíblicos se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos del 25 al 28. Voy a darle lectura. La palabra de nuestro Dios dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. El Señor Jesucristo se refiere a los eventos que ocurrirán en la historia de la humanidad, su regreso a futuro, las señales que precederán y que la humanidad podrá mirar, por lo cual es necesario estar preparados y fortalecidos en sus promesas. En el verso 25 vemos algo muy importante. Dice aquí: entonces habrán señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pero ¿por qué habrá esta angustia en estas personas? ¿Por qué habrá esa angustia, ese temor, ese terror? ¿Por qué habrá? ¿También nosotros nos contamos entre esas personas que tengan ese temor al ver todas estas señales, estos acontecimientos que la palabra de nuestro Dios nos está marcando? Vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 1, verso 33. Dice así la palabra de nuestro Dios: Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Este verso nos dice que todo aquel que le oyere vivirá confiado y vivirá tranquilo. Pero aquí en este verso de Lucas capítulo 21-25 nos está mencionando, nos está diciendo lo que va a acontecer en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Y nos está diciendo cuál va a ser la actitud de la gente al ver todos estos acontecimientos.
pero dice que estarán confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Vemos que habrá temor, habrá quizá terror más bien en las personas, pero dice aquí en Proverbios capítulo 1, verso 33, que si escuchamos la voz de Dios, viviremos confiadamente. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios con esa sabiduría, ¿verdad? Vamos a tener un equilibrio, vamos a tener esa seguridad que solamente Dios nos puede dar, ese don, esa seguridad, esa confianza. Porque ciertamente, como seres humanos, sentimos quizá al ver algunos acontecimientos o vivir una situación difícil, pues tenemos temor. Lo mismo que les pasó a sus discípulos cuando estaban en la barca, que ellos se adelantaron y Jesús los alcanzó. Vemos que hubo una tormenta en el mar, ¿verdad? Y ellos tuvieron miedo. Cuando vieron al maestro que se acercaba, pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo. Mas ellos al escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo que les dijo, no tengan miedo, soy yo. Entonces, como seres humanos, esa inseguridad, ese miedo, sí lo podemos vivir. Tenemos ese ejemplo de los discípulos. Cuando escuchan la voz de Dios, ¿verdad? Cuando escuchan la voz del Maestro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues siento como que ellos ya empezaron a sentir esa confianza, esa seguridad. Entonces Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, que camine sobre el agua. Y cuando el Señor le dijo, ven, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven, él empezó a caminar. Pero ¿qué pasó? Tuvo miedo y se empezó a hundir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos que el miedo, que el pánico entre a nosotros? Entonces, todos estos acontecimientos no va a ser algo sencillo para que cuando la gente lo vea, ¿verdad?, no tenga miedo. Entonces, el consejo de la palabra de nuestro Dios, examinando estos versos, es que nosotros escuchemos la voz de Dios con sabiduría, para que nuestra vida, ¿verdad?, sea equilibrada en la palabra de nuestro Dios. Que escuchemos esa voz de nuestro Dios, porque ciertamente todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo, los acontecimientos que están sucediendo en diferentes partes del mundo, todo eso está escrito en la palabra de nuestro Dios. Entonces, pues nosotros no debemos de tener miedo a todos esos acontecimientos, al contrario, debemos de tener esa confianza, esa fe, esa seguridad en nuestro Dios. Vemos que hay guerras, hay hambres, hay epidemias, hay inundaciones. Escuchamos en las noticias que en diferentes lugares, ¿verdad?, hay inundaciones, hay guerras, hay el calentamiento global también, los glaciales se están derritiendo, por lo tanto el mar pues está subiendo su nivel también. Hemos visto y hemos sido testigos de varios acontecimientos. Tenemos un ejemplo como el COVID. El COVID fue algo tremendo. Vino con una fuerza de tal manera que paró todo. Paró, las escuelas fueron cerradas, las empresas, todo el comercio, ¿verdad? El comercio sufrió pérdidas. Entonces, hemos sido testigos de situaciones difíciles como fue el COVID. Pero nosotros debemos de estar atentos, escuchando la voz de nuestro Dios, escudriñando cada día la Escritura, para que cuando estos acontecimientos sucedan, no tengamos temor. Al contrario, tengamos esa seguridad en nuestro Dios. En el verso 26 nos sigue narrando igual, que las gentes, ¿verdad?, los hombres, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, dice que desfallecerán, entrarán en ansiedad, en pánico,
viendo todo lo que va a acontecer. Para ellos quizá sea ese temor. Para ellos quizás sea ese temor, quiero pensar, ¿verdad? Que todos los que estamos escuchando la palabra de nuestro Dios, todos los que cada día estamos escudriñando la palabra de nuestro Dios, no tenemos por qué entrar en pánico, ni por qué entrar en ese miedo, en esa ansiedad. No, sino al contrario. Todas estas señales, todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, todo lo que está sucediendo en el mundo, todo eso está escrito. Aquí lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Y lo que nos dice Proverbios 1:33, pues nos habla de que debemos de escuchar la voz. Dice, si me oyeres, si escuchamos la voz de nuestro Dios, no vamos a tener miedo, vamos a vivir confiadamente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice aquí que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Será algo maravilloso. Quizá algunos pues todavía estemos con vida y lo podremos ver. Quizá otros ya no podemos verlo físicamente. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y tantas cosas que estamos viviendo, que estamos viendo, que el ser humano quizá, ¿verdad?, se ha metido en su mente, en su cabeza, ¿verdad?, que quizá quiera superar a nuestro Dios. Estaba yo revisando acerca de la inteligencia artificial, lo que es ese hombre, ¿verdad?, que ha estado pues creando todo esto de la inteligencia artificial. Es el doctor Jimmy Montpremier, es el autor del libro Hombre computadora viviente. Entonces vemos aquí que la ciencia, como está escrito en la palabra de nuestro Dios, la ciencia está aumentando, y está aumentando de una manera pues muy rápida. Está haciendo, vemos que este hombre, ¿verdad?, que se llama Elon Musk, es el dueño de todos los drones, incluyendo todos los drones que están, ¿verdad?, en el espacio, incluyendo los de China también, incluyendo ellos. Entonces, vemos que la inteligencia artificial, ¿verdad?, nos está, pues ahora sí que quizás hasta también a nosotros como conocedores de la palabra de Dios nos está distrayendo. Vemos que todo esto está aconteciendo. Las naciones están con el poder, cada quien quiere tener el control del poder. Entonces vemos que por ello pues hay guerras también. Podemos ver nosotros que lo único que nuestro Dios quiere, ¿verdad?, que todos estemos atentos a su palabra, que estemos atentos a su palabra y que estemos atentos a esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya no tarda. Hay muchas señales, ¿verdad?, que nos están indicando que la llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez ya está muy próxima. No podemos decir una fecha exacta, pero con todo lo que está aconteciendo, podemos estar seguros de que el Señor no tarda su promesa. Y quiere que todos seamos parte de ese reino hermoso que Él está preparando. Dice esta parte, dice, la venida concreta de Jesús, el Hijo del Hombre. El verso 27, que ya leímos, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Y nosotros, confiados en sus promesas, en que sus promesas se cumplirán, no debemos de tener miedo, no debemos de entrar en pánico,
porque no debemos ser parte de esa gente que aquí nos está describiendo, que pues tendrán miedo, desfallecerán, tendrán angustia, y dice que de las gentes tendrán angustia y serán confundidos a causa del bramido del mar y de las olas y de todo lo que va a acontecer. La gente va a estar confundida, va a estar aterrorizada, pero pues nosotros debemos de procurar no estar ni ser parte de esa gente que va a tener temor, sino al contrario, nosotros debemos de estar gozosos, alegres, porque como dice la palabra de nuestro Dios, la redención está cerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Dice, el gran aliento del creyente, levantad los ojos, vuestra redención está cerca. El gran aliento para el creyente, a fin de que su corazón no se turbe y no desfallezca, cuando las señales se empiecen a cumplir, deberá el creyente levantar la mirada hacia el cielo, sabiendo que la redención está cerca. Que nosotros tengamos esa seguridad, esa confianza, que no vivamos como en los tiempos de Noé, cuando Dios lo utiliza para prevenir a la gente de que la tierra iba a ser destruida con un diluvio. La gente no creyó, la gente siguió viviendo en sus deleites, en sus placeres, en sus afanes, y no puso atención a la palabra, no puso atención al llamado de nuestro Dios, no tuvo sabiduría, no escuchó la voz de Dios, y por lo tanto tuvieron la consecuencia de ser arrasados por el diluvio. Cuando ellos quisieron correr al arca, el arca ya estaba cerrada. Que eso no nos acontezca a nosotros, que estemos prevenidos. También nos menciona la palabra de nuestro Dios acerca de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que 5 estaban preparadas para recibir al esposo y 5 no estaban preparadas. 5 estaban viviendo nada más en apariencia, no vivían una vida espiritual recta delante de Dios, y cuando el esposo vino, ellas se distrajeron, fueron a comprar aceite para sus lámparas. Cuando ellas regresaron, la puerta estaba cerrada. Que eso no nos pase a nosotros. Que nosotros vivamos confiadamente, escuchando la voz de nuestro Dios cada día, poniendo atención a lo que la palabra de Dios dice, para que no entremos nosotros en pánico. Sabemos que todo lo que está escrito va a suceder, pero nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de confiar en la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, que vendría por la esposa, que es la iglesia, y que la iglesia esté preparada siempre para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.